Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada sobre Insurtech, la innovación tecnológica en los seguros. Lo primero, daros las gracias a todos por venir a estas horas. También lo primero, dar las gracias a los ponentes por querer compartir con todos nosotros sus conocimientos. Dar las gracias a Jesús Jiménez y a Alberto Muñoz por estar esta tarde aquí con nosotros y por explicarnos lo que es algo tan novedoso como la Insurtech. Como sabéis, yo como presidente de la sección de Responsabilidad Civil y Seguro, que ya somos más de 2.000 miembros, hemos tratado muchos temas siempre relacionados con la parte de responsabilidad civil. Y quizá con la parte que es del tema de los seguros hemos tocado mucho menos. Había muchos compañeros, entre ellos Jesús o Alberto, que me indicaban que tendríamos que estar también a la vanguardia de lo que es el derecho. Y dentro de la sección de Responsabilidad Civil y Seguro tendríamos que hablar de algo tan importante como es la innovación tecnológica de los seguros. Que sí es cierto, desde que pensamos en hacer esta jornada, yo llevo más de un mes hablando por los juzgados con muchos compañeros, preguntándole, oye, ¿tú sabes qué es esto de la Insurtech? Y el 90% de los compañeros me decían que no sabían lo que era. Algún otro compañero que sabía bastante inglés me decía, bueno, insurance será de aseguramiento, insurance más tecnología, ¿no? Esto es de tal. Y algún otro me decía que entendía que era más tema de venta de los seguros. Hoy, para explicarnos a todos los compañeros que habéis venido, a mí mismo, que es el tema de la Insurtech, vamos a hacer dos ponencias muy interesantes. Jesús Jiménez va a tratar de darnos una visión genérica de lo que es la Insurtech, para que todos nos hagamos una idea de qué es lo que es y cómo se puede aplicar al mundo de los seguros. Una ponencia muy interesante. Y Alberto nos va a dar un poco más la parte jurídica que nos puede interesar dentro de esto que es la Insurtech y las nuevas tecnologías. El primer ponente, como os he dicho, es Jesús. Jesús es profesor, es formador, es consultor, tiene un currículum bastante extenso. Yo creo que a él le gusta, según me ha trasladado y cuando he hablado con él, que se presente más como docente o persona que intenta trasladar los conocimientos que ha adquirido a lo largo de muchos años. Ha sido, entre otras cosas que llama la atención, creo que más de 12 años, director de la mutualidad de la abogacía. Por lo tanto, creo que tiene gran conocimiento sobre la materia que va a hablar y que nos puede aportar hoy mucho. Ya sin más, Jesús, de verdad, darte las gracias por compartirlo contigo y te doy la palabra para que nos cuentes. Gracias. Muy bien, pues encantado de estar esta tarde con vosotros. Como bien comentaba ahora, este salón me trae muy buenos recuerdos. Fijaros, en una vida profesional, ahora las carreras profesionales son de otra manera, pero durante 12 años, pues en la aseguradora que se encuentra más arriba, 12 años como director comercial y de marketing. Y en el tema de Insurtech, a pesar de los años, pues dicen que la edad no es un tema tanto biológico, sino que es un tema de actitud ante muchas cosas. Desde la experiencia de un montón de años en el mundo asegurador, porque no trabajo en otro sector, asisto, es petulante considerarse experto, yo creo que casi de todo, pero en este sentido soy un testigo, un seguidor de qué es lo que está pasando en el mundo que tenemos en este momento ligado al tema de la tecnología. Por lo tanto, como veis, subtitulo como evolución o revolución, que es lo que está pasando con el tema de Insurtech. Y entonces, bueno, os voy a enseñar algo que no es que sea muy novedoso, porque efectivamente es un pequeño vídeo de cosas que ya están pasando. Esto no es ciencia ficción. Esto es lo que está pasando en nuestras vidas. Es música, más imágenes. Como podéis ver ahí, pues el fenómeno de la conectividad desarrolla determinadas utilidades, determinados conceptos impensables hasta hace muy poco. Y todo esto que aparece aquí son temas, artículos, tecnologías que ya están disponibles.
Algunos de vosotros, pues bueno, sabemos que el mundo asiático, más incluso que el norteamericano, pues está avanzando mucho en cada uno de estos conceptos, algunas cosas curiosísimas que ya afectan. Fijaros estos niños cuando llegan a nuestra edad, pues lo que van a saber ya desde el principio, a jugar de una forma virtual y a manejarse tal como se manejan en un montón de temas. El tema de la domótica, esto mola. Estas cosas, que lógicamente no hay nada gratis en la vida y todas tienen su precio, pero la verdad que nos ayudan, nos hacen la vida, no sé si más cómoda o más vaga, pero bueno, que hay muchas cosas que son útiles. Y esto, bueno, los hombres también somos coquetos, pero imaginaros probaros el vestido sin ponéroslo. Esto ya en forma de juego, pero algo más, después de una intensa jornada, con las gafitas y con la sensorización correspondiente, fijaros lo que es capaz de hacer este señor. Perfecto. Bueno, pues esto no es ciencia ficción, sino que efectivamente son planteamientos total y absolutamente reales. Y me diréis, ya he pedido permiso a la sala y seguro que tengo también vuestro permiso. Me voy a poner aquí en el atril, que tengo un mejor contacto visual y no tengo la separación de la mesa. Y entonces vamos a desarrollar. Esto es lo que ya existe, esto no es el futuro, es un presente. Nos tardará más o menos, pero nos llegará. Desde ese punto de vista, el seguro, y os lo digo pues con un cierto conocimiento de causa, ha sido una industria muy clásica, pero es que efectivamente esto está aquí. Hay una revolución tecnológica innegable. Nuestra vida ya no es lo mismo, no sigo 20 años, ni hace 5 ni hace 10. Se están incorporando un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa desde ese punto de vista? Pues que efectivamente el seguro no se ha querido quedar atrás. Y entonces, aunque es todo bastante nuevo y me llamaba la atención lo que comentaba Sergio, en esta casa, que efectivamente es una casa de juristas, yo por cierto soy licenciado en Derecho, pero nunca he ejercido como tal abogado, aunque en mi vida profesional no me ha venido mal, pues por ejemplo, pues la etapa esa previa que os comentaba en los pisos superiores de esta casa me vino muy bien. De esto es lo que vamos a hablar esta tarde, si os parece bien. No voy a entrar en temas jurídicos, que tengo aquí personas que conocen perfectamente, mis compañeros, más los temas jurídicos, una cierta patina si tengo jurídica, pero lo voy a intentar pues, desde el punto de vista de la evolución, el negocio, la realidad actual de lo que es en este momento Insurtech. Un poco, no la prehistoria, porque todo esto es todo muy reciente, pero un poco los inicios, el desarrollo que ha habido de cara al tema de Insurtech. Hay distintos temas que están trabajando en Internet y voy a hablar de las distintas familias. Y luego un poco cómo encaja toda esta revolución tecnológica en el mundo del seguro, en el mundo del usuario y de alguna manera también en el mundo de los juristas. Y por último, pero ya no será en mi turno de palabra, sino que será en la fase final, pues lógicamente abierto no solamente a responder preguntas, sino a compartir algún tipo de reflexión con vosotros. Fijaros, aquí en España, pues hace 3 años esto de Insurtech no hablaba nadie. Sin embargo, los que seguimos el sector en estos 3 años prácticamente nos habla de otra cosa. ¿Cómo empezó esto? Pues resulta que todas estas tecnologías que tenéis aquí, porque que os cuente Insurtech a estas alturas, pues eso, la contracción del término inglés seguros y tecnología, pues bueno, eso está muy, muy sabido, ¿no? Pero efectivamente esto nació de la tecnología, con toda esta serie de cosas
que no voy a definir, pero que a todos nos suenan: la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que algunas de estas cosas hemos estado en el vídeo un poco que entraba. Y todas estas nuevas generaciones, pues resulta que hay mucha gente emprendedora, gente muy creativa, gente que efectivamente ve que la tecnología está cambiando el mundo, y ¿por qué no los seguros? Entonces, el sector asegurador durante muchos años, pues efectivamente ha sido con evoluciones, pero bastante clásico, y hay una serie de procesos, que son los que tenéis representados en esa pantalla, y además un poco endogámico, de mirarse mucho al ombligo. Los de seguros somos una cosa especial, tal cual. Bien es cierto que hay cosas que son especiales, pues el cálculo actuarial, pero todo en tema en general, hasta la propia distribución en seguros siempre ha sido muy especial. Más recientemente el tema de la gerencia de riesgos, cómo hay que tratar la atención al cliente, las reclamaciones, también desde el punto de vista de comunicación, pero también desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, esta gente que venía de fuera del sector dijo, bueno, esto del seguro en principio pues merece un cierto meneo tecnológico, ¿vale? Y no me voy a remontar a estas grandes empresas que tenéis en la pantalla y que efectivamente todos conocéis, la idea clásica esa del garaje, que se juntaron un grupo de jóvenes y montaron cosas y tal. Aquí ya no había garajes, pero lo que sí había de forma clara pues era la posibilidad de darle un movimiento importante, de aprovechar toda esa parte tecnológica. Hace 3 años el sector asegurador, que bueno, pues efectivamente siempre ha tenido pues una cierta capacidad de intentar protegerse, ampararse en lo que era la tradición y demás, lo vieron total y absolutamente como una especie de agresión. Estos jóvenes con sus nuevos temas y con todos, y eso en otras cosas sí, pero para los seguros no vale. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues al principio lo consideraron como una agresión. Pero hubo algunas insurtechs, algunas citaremos, que triunfaron de una forma como bastante clara, como bastante rotunda. Y las compañías que no son tontas, pues dijeron, oye, esto que están haciendo, aparte que ahora veremos algunas características, es el tiempo que están haciendo, es lo que vive, es lo que nos piden nuestros clientes. Vamos a ver si nos quitamos pues un poco todo ese ego de sector y aprendemos, intentamos captar, y algunas compañías, las más listillas, las más inteligentes, las más adecuadas al mercado, empezaron a financiar proyectos de insurtech, hasta tal punto que muchas de ellas pues incluso las absorbieron esas propias empresas, y todas dentro, toda compañía mediana, grande en este país, desde el punto de vista tecnológico, ligado pues a sus esquemas tradicionales de seguros, está sufriendo una evolución. Pero ya os digo, no veamos esto de insurtech, sino simplemente pues un grupo de jóvenes que tienen una idea, lógicamente buscan financiación, pero hay gran parte de empresas aseguradoras españolas que están invirtiendo muchos millones en potenciar, desarrollar, fomentar distintos temas de estas empresas que nacieron pues de gente joven y muy apartada a las nuevas tecnologías. Esto de insurtech, ya os decía lo de la edad física y lo de la edad mental, en principio la verdad que tiene que ver mucho con los famosos millennials, y a quien se dirige fundamentalmente en este momento es a los menores de 35. Los que tenemos algún año más y que efectivamente queremos vivir en el tiempo que nos ha tocado vivir, pues cada vez nos vamos subiendo más al carro. Y desde ese punto de vista, pues bueno, no solamente se queda para los menores de 35, sino que está abierto a temas. En esta especie de figura que tenéis aquí, pues con independencia de que ahora vamos a entrar más en detalle, pues podemos ver claramente pues un poco las cosas en las que se está aplicando Internet. Sabéis, algunos de vosotros, los que sean más avanzados, el tema de, igual que se habla de insurtech, se habla de legal tech, y desde ese punto de vista pues hay mucha evolución, y el mundo del seguro, como se decía antes, tiene que ver mucho con los papelitos, con los contratos, con las firmas y demás. Por lo tanto, toda esa aplicación de todos los temas de compliance, de todos los temas de procesos legales, de reporte al supervisor y todo lo demás, hay muchas ideas traídas a raíz de la nueva tecnología. El tema de gestión de patrimonio. Sabéis que una parte del seguro importante es gestionar los ahorros de cara al futuro. Aquí en España está menos desarrollado, pero vale, dicen que hay robots que de cara a la gestión de inversiones
pues efectivamente gestionan importantes patrimonios en otros países y que se equivocan bastante menos de cara a la selección de las inversiones y a gestionar todo ese patrimonio que los humanos, porque manejan un montón de datos, un montón de probabilidades, un montón de temas y entonces aciertan bastante. El tema de los datos, el famoso tema de los datos, desde ese punto de vista vamos a ver algún ejemplo y el análisis que se hace de los datos. El ejemplo más relevante en nuestro país pues es el tema de ir haciendo coberturas cada vez más personalizadas para cada individuo y también el tema de los seguros por uso, que eso era anatema. Los seguros son anuales, renovables, temporales, anual renovable. La mayoría de los seguros. Bueno, pues ahora veremos que hay otra iniciativa. El tema de la seguridad, todo el tema de la gestión del riesgo, el almacenamiento de datos personales, la protección del fraude. Continuamente hemos visto y conocemos que el fraude en el seguro tenía su importancia y la digitalización también ayuda y todos estos procesos de tecnológicos ayudan de Insurtech en la gestión de todos estos elementos. La salud, el tema de los dispositivos conectados, de esa medicina preventiva que intenta hacer cada vez más las compañías aseguradoras, el tema del Internet de las cosas. Nuestro coche, nuestra casa, la domótica, facilitan una serie de datos importantes para las aseguradoras. Habrá que ver los temas de consentimiento y demás, pero que al final llevan pues, a la conclusión de que puede ser capaz en un determinado momento de satisfacer necesidades y no tratarnos a todos por igual, sino de seleccionar también mejor el riesgo y hacer prevención. Le interesa al cliente, pero le interesa a la propia compañía y todo eso poderlo medir. Y todo el tema del enganche con el cliente, todo el tema de lo que ya es el CRM, pero ahora en una versión muchísimo más actualizados, todo el tema de facilitar las compras digitales y demás. En este momento, en nuestro país, no hablo en el mundo, existen 200 Insurtech. Y a nivel mundial, lo que manejan las Insurtech desde el punto de vista de negocio, no tanto en otras áreas de apoyo que vamos a ver juntos, está del orden del 4% de la recaudación de comprar directamente a través de Insurtech seguros. Está previsto que en el 2025 sea el 10%. Pero no nos centremos exclusivamente en un proceso de venta, aunque lógicamente es lo que más trasciende de cara a los ojos del consumidor. Aquí tenéis pues un mapa de Insurtech reciente, hecho por la consultora que figura en pantalla, en la que todas estas empresas, algunas financiadas total y absolutamente desde el punto de vista de las aseguradoras, están trabajando en distintas parcelas de todos estos temas que hemos tratado. Con el fin de tocar pues los temas, si queréis, más llamativos, yo os voy a traer a título de muestra. No tengo vinculación comercial ni con compañías ni con Insurtech, con ninguna, sino desde el púlpito que me ha tocado y de observar la realidad, pues os voy a traer algunos ejemplos de cosas que se están haciendo en este país, ya en este momento de cara al tema de Insurtech, dentro de todo ese grupo de empresas. Porque esto de tener Insurtech, cuando nació y cuando las compañías financian, al final, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuál es su idea de negocio? Pues, lógicamente, como ha existido siempre, pues efectivamente, ahora que desde hace años todos hablamos mucho del cliente y que está en el centro, pues efectivamente hacer las cosas mejor, desde el punto de vista de la velocidad, de la transparencia y de la personalización. Y entonces, bueno, el cliente al final lo percibe y como lo percibe, lo que intentan unas compañías para diferenciarse de otras y los Insurtech que al final montan el negocio para efectivamente acceder al mercado por sí solos o algunas veces de las manos de compañías y las propias compañías con sus tecnologías propias. Lo que intentan es la famosa experiencia de cliente, que los que estamos más vinculados pues, al mundo comercial y al mundo del marketing, pues efectivamente ahora ya nos habla de satisfacción del cliente, ahora todo es experiencia de cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues su idea de negocio es ganar dinero, de una manera apoyada en todo el tema de este nuevo mundo digital que tenemos y todos estos desarrollos tecnológicos. He dividido en distintas familias de Insurtech con alguna muestra en relación a cada una de ellas. Desde ese punto de vista, veis pequeños pantallazos y podemos hablar de un primer grupo
de Insurtech. De estas hay bastantes, podéis encontrar muchísimas en Internet, y os describo brevemente pues, algún dato sobre estas. Estas lo que intentan es hacerlo pues, más fácil, más personalizado, más ligado a esa gente, en principio menor de los 35 años, y desde ese punto de vista pues tenemos, por ejemplo, una compañía que era la primera que salía, es que no funciona el puntero por aquí abajo, esta que aparece, la Estatua de la Libertad, que es Insurtech, que se llama Mondo. ¿Qué es Mondo? Pues al final es una plataforma, muchas de ellas debajo también están corredurías de seguros, que trabaja con distintas compañías de seguros y que a los viajeros pues les ofrece de una forma online, rápida, los siniestros, un montón de coberturas y a un precio muy competitivo, pues a ese viaje que voy a tener que realizar a Tailandia dentro de 15 días durante 10 meses, con una serie de temas sencillos, fáciles, y además trabajan mucho el marketing de contenidos, porque no solamente se trabaja seguro, sino que se dan consejos a lo largo del viaje, orientaciones, incluso tienen hasta un chat médico por si en Tailandia te pasa algo que puedes haber contratado también cobertura opcional o no opcional en relación con esto. Tenéis también dos ejemplos en la parte de vuestra derecha, que es por un lado Vidahorro, que a mí me encanta como idea. Aquí hay detrás pues una agencia vinculada concretamente a AXA. Las figuras jurídicas de cómo se distribuyen los seguros en España, sabéis que entre comillas son aguas contadas, o bien eres agente con sus distintas modalidades, o bien eres corredor, o venta directa o bancaseguros. Pero aquí lo que hay normalmente suelen ser o corredores de seguros o agencias vinculadas. En este caso, en la parte de la derecha, quizá la diapositiva más grande que pone Vidahorro, fijaros, cada vez se compra más online. Entonces, a alguien se le ocurrió en un determinado momento que los jóvenes, cuando eres tan joven, eso de la jubilación, aunque sabemos que está la cosa cruda, pues te cuesta trabajo ahorrar para la jubilación. Tú que compras tanto online, no compres donde quieras. Yo te voy a facilitar una serie de proveedores seleccionados que van a competir a un buen precio y que efectivamente en tus compras online y algunas cadenas de gasolineras, cada vez que tú compras ahí, en vez de hacerte el descuento directamente a ti, lo cual no significa que sea más caro que lo que pudieses encontrar, yo llego a un acuerdo previo, te hago una aportación a un plan de pensiones de AXA. Joder, pero 5 euros, ¿qué es lo que me estás metiendo? Claro, 5 euros ahora no es nada. Pero 5 euros con 35 años o con 40 años, con una buena gestión y todo lo demás, vas haciendo pequeñas aportaciones únicas, fruto de tu ahorro, en esa lista de 100 y pico empresas que están previamente concertadas para online y algunas físicas, que te identificas y automáticamente en tu hucha, a través del plan de pensiones, en este caso de AXA, vas planificando o ayudando a tu jubilación con aportaciones únicas de cara a ese tema. Por el efecto famoso de bola de nieve y con una buena rentabilidad, sin querer ahorrar estás ahorrando a un ahorro finalista en principio, que es el tema de tu jubilación. Luego la parte que tenéis a la izquierda son dos ejemplos ligados pues, al Bluetooth del coche, el que pone ese que está en naranjita por ahí arriba, en el que efectivamente lo que hace esta gente de DriveWin es que tú entras con tu móvil y cada vez que entra con tu móvil identifica el Bluetooth del coche, identifica si tomas las curvas de prisa, si respetas los temas de velocidad. Va dirigido al famoso segmento apestado de conductores jóvenes que por ser jóvenes y tener poca experiencia pues ya les pone muy caro el seguro, y esta gente entra, han negociado unas condiciones normales, pero adicionalmente con varias compañías de seguros van bonificando y reduciendo la factura si eres el típico conductor prudente, por muy joven que seas. Yo puedo ser mucho más loco al volante que tú, que tienes 22 años y te acabas de sacar el carnet de conducir. Y por lo tanto le han dado una vuelta a la tortilla, cambiando los parámetros clásicos de tarificación, ligado pues al tema de esa conexión que mide que cada vez que montas en el coche tú cedes, que efectivamente te están controlando qué es lo que haces, cómo lo haces, a qué velocidad vas, tus virajes, tus frenazos, tus no sé qué, no sé cuántos. Vas acumulando puntos que van a ir sirviendo para reducir la prima.
Esta otra iniciativa de Vida Movida es lo mismo, pero ligado pues, a un seguro de salud, concretamente del Corte Inglés. Creo que es el Corte Inglés una de quien lo hace. Y efectivamente, pues si no fumas, en principio es un seguro que está pensado para los no fumadores. Y además andas una serie de pasos a lo largo del día, pues te van dando cheques regalos que van a servir en la próxima renovación de tu seguro de vida, pues efectivamente para que pagues menos. Desde ese punto de vista, esta es una clásica. Fijaros porque ilustra muy bien el caso este de Coverfy. Lo que hizo es que todos los seguros en el móvil, yo soy una correduría virtual y esto el fundador, que era un tecnólogo, resulta, él cuenta que iba a Estados Unidos, iban varios en el viaje, varios españolitos, y que cada uno tenía y había pagado distinta prima, ya sabemos que en Estados Unidos no puedes ir sin estar bien cubierto, desde el punto de vista de salud. Entonces había gente que estaba mejor asesorada y se dio cuenta que muchas veces las coberturas se duplicaban. Es decir, que el que tenía salud privada tenía ya una cobertura por su propia póliza estándar, pero además había comprado a través del paquete turístico otra cobertura. Pero es que además había pagado con la tarjeta Visa Oro no sé qué y tenía otra cobertura. Pero es que además resulta que había gente que estaba hiperasegurada para ese viaje a Estados Unidos, otros que lo estaban menos, en fin, bueno, que había ahí un zurullo de coberturas alucinante. Y este, que era un tecnólogo, dijo, bueno, vamos a meter todo esto, todos los seguros que tenga un determinado cliente, estos fueron pioneros, que me los pase, y yo los escaneo, se lo pido a compañías, llego a acuerdo con más de 40 compañías y automáticamente todos los tienen en la palma de la mano. Y hago un desarrollo tecnológico de asesorarles, de mirar que los precios son buenos, tal. ¿Y qué es lo que gano yo montando todo esto? Pues lo que gano yo, los que conocen más el mundo del seguro saben que hay comisiones de cartera y si yo entro en esta plataforma y les convierto en mis corredores de seguros, la renovación de esos seguros para mí es gratis, la plataforma, su asesoramiento y todo lo demás, pero lo que hago es que esa comisión cambio de mediador a ellos y las comisiones de renovación la empiezan a recibir cada uno de ellos, ¿vale? Desde ese punto de vista, este es un planteamiento más complicado. Esto es lo que han hecho ya desde hace mucho tiempo, pues lo que conocemos todos, que son los Uber, que son los Airbnb, en fin, todos estos, pues que es que efectivamente lo que intentan es que si yo tengo a alguien que quiere comprar algo y a alguien que quiere vender algo, pues unirlos. Y entonces ahí tenéis el tema de Seguro, con dos O's y con dos G's, que intenta que la gente cuando quiera comprar seguros pues se dirija a ellos y cuando se dirige a ellos pues se lo dirige a un determinado mediador. ¿Y cómo se financian? Porque el mediador, por facilitarle ese cliente, pues efectivamente cede parte de su comisión. Desde ese punto de vista también hay una misma plataforma como agentes, pero esto costará y costará trabajo porque efectivamente ellos comparan, dan soporte y tal, pero lo que pretenden es aunar el que quiere comprar seguros con el que quiere vender seguros. Estoy viendo que me estoy pasando de tiempo, pero esto es un tema pues, importante desde el punto de vista de explicar un poquito. Luego lo recuperaremos. Seguros que se encienden y se apagan. Todo esto de los microcréditos y demás venía de la banca y ahí pensábamos en el agricultor, las cabras allí en la India. No, esto es que los seguros para determinados temas, pues en un determinado momento puedo necesitar asegurarlo y dejar de asegurarlo. Aquí tenéis dos iniciativas, una del Grupo Zurich, que ha creado una marca específica que es CLI Seguros, que es el seguro que se enciende y que se apaga y que en un determinado momento yo te dejo mi portátil, tú te lo llevas y efectivamente estás asumiendo una responsabilidad no solamente económica, sino moral, de todos los puntos de vista y económicos. Pues para ese rato que voy a tener el seguro, pues efectivamente contrato solo para ese periodo pues un determinado seguro, distintos tipos de vehículos, como es seguro por días. Y luego está el tema de los ejemplos de economía colaborativa. Esto es de lo que más miedo le da al sector, porque en principio dicen a ver si nos van a hacer la competencia y en vez de seguir los seguros con esos cauces, con esas reservas, con esa hiperregulación que tiene el mundo asegurador, empiezan a hacer ellos cosas por su cuenta. La verdad que al principio se ve como una amenaza, pero tenéis ahí
a vuestra izquierda el tema de juntar, que al final lo que están fomentando es que si haces varios seguros con ellos, incluso si recomiendas de tus familiares, pues te van bajando la prima. Y tenéis el tema de los eventos, de que tengo que ir a un concierto, tengo un partido de fútbol, con una causa justificada no puedo ir, y en vez de quedarse como un seguro que te indemniza sin más, lo que hacen esto es que si has perdido el partido Real Madrid-Atleti, pues efectivamente te buscan, te proporcionan entradas en vez de indemnizarte para el próximo Real Atleti con tu acompañante. O el concierto de Bruce Springsteen, que viene una vez cada no sé cuánto, o de quien sea. Y entonces todo esto desde el punto de vista digital, con un determinado apoyo. Y luego alguna iniciativa curiosa, también por mostraros, de que facilitar. Ahí me tenéis a mí un fin de semana haciéndome, pues según los proveedores que es Zurich, de pues un escáner de mi cara, que se supone que ellos ya determinan si soy fumador o no soy fumador, qué edad tengo, y me tarifican automáticamente para un determinado capital, pues cuánto, basado en inteligencia artificial, reconocimiento facial, todo lo que queráis. Yo creo que es un planteamiento de marketing, porque a todo el que conozco, incluyéndome a mí, con eso me han quitado unos cuantos años, me han calculado mi masa corporal y no me han dado el peso, siempre me ponen más delgadito, en fin, bueno, todo ese tipo de cosas, pero no deja de ser una aproximación. Tenemos ahí chiquitito esa especie de micrófono, quiere representar a la primera compañía, que es Santa Lucía, que ha invertido en tecnología y a sus clientes les reconoce por la voz. En vez de qué número de póliza tiene, cómo se llama usted, no sé qué, tú llamas a Santa Lucía y automáticamente te tienen fichado ya y te empiezan a decir, señora Rodríguez, señor Pérez, qué es lo que usted desea, ya te están identificando por la voz. En fin, un montón de iniciativas curiosas que no me quiero alargar más. La parte de pericia, efectivamente, el video no significa la muerte de los peritos, pero efectivamente simplifica mucho el proceso de verificación en el que al cliente le haces cómplice sin que se tenga que descargar nada y las compañías que son clientes de video y efectivamente, bueno, haga una foto aquí, te lo geolocaliza, si ha habido un siniestro, pues efectivamente coloca la posición que esa foto es en relación tomada en ese momento, en fin, un montón de cosas que ayudan a todo esto. Tenemos ahí otra cosa. Esto que veis ahí con un quesito es que nuestra vida en las redes deja huella. Y esto es una herramienta, Guanaliz, que efectivamente lo que hace es a las compañías aseguradoras desde el punto de vista comercial y marketing facilitarles por determinados perfiles de clientes desde el punto de vista de a qué es lo que más les interesa a sus me gustas en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en fin, todas las redes, y te dan un perfil de cliente para que luego las compañías puedan hacer pues, temas más personalizados. Algunas compañías médicas tienen este online Medictor, que aparte de videoconferencia por un árbol de decisión le va diciendo síntomas y efectivamente te hacen un pronóstico y te deciden en función de si te pasa esto, si no te pasa esto, tenéis ahí en la parte central un ejemplo. Y luego también los propios mediadores físicos, los de siempre, necesitan ayudas. Y también Banca Seguros, si quieren mejorar su asesoramiento a los clientes. Esto es Minalea, lo que hace es un comparador de que tú vas a tu banco, te quieren vender algo y dice, ¿con quién tienes el seguro? Con tal compañía. Y entonces el del banco tiene una herramienta, una base de datos perfectamente parametrizada que compara su producto con puntos fuertes y puntos débiles para su información, para su asesoramiento, no para que se lo cuente al cliente, contará si es honesto todo y si no, por la parte que le interese, pero le da fuerza y seguridad a ese del banco que no está acostumbrado a vender seguros, pues a que venda seguros. Concluyo ya y perdona Sergia. Ahora se habla mucho de las incubadoras. Ahora todo esto tiene un matiz y de los ecosistemas. Por lo tanto, estamos evolucionando hacia un sistema en el que el seguro, de la mano de la tecnología y Insurtech, lo que busca al final es ecosistemas que ayuden, por decirlo de alguna manera, a que los clientes se sientan más cómodos, más identificados, más personalizados y que al final el servicio pues, sea razonablemente más interesante. Vivimos en la famosa época VUCA, de que todo tiene en principio es volátil, hay mucha incertidumbre, complejidad, ambigüedad,
Y en ese sentido, bueno, pues para determinados procesos el tema de insurtech es importante. Y ni qué decir tiene pues esas siglas que identificamos otros, que están haciendo en este momento sus pasitos y que todavía no han desembarcado en el mundo del seguro. ¿Esto significa que los mediadores tradicionales, corredores, agentes van a morir? Pues no. Yo creo que al final, si son capaces, ahí tenéis unos datos de unas conclusiones de un informe internacional importante, de que es una evolución, los llamados riesgos masa, pues cada vez más, no solamente 35, sino muchos más de 35 años, pues empezarán a contratar más y mejor a través de todas estas plataformas, pero desde ese punto de vista el corredor, el mediador, el comercial de seguros podrá tener pues su valor, pues asesorando sobre D&O, sobre seguros de responsabilidad civil, sobre gerencia de riesgos, sobre planificación del ahorro, sobre conveniencia y mezcla de soluciones. Ahí estará donde su chance. Pero efectivamente el mundo de InsurTech es un mundo apasionante y si antes al principio decía que primero nació la tecnología y era el seguro, pues ahora el mundo del seguro aquí es muy claro, es muy consciente de que necesita todo el mundo de InsurTech, todo el mundo tecnológico, porque ya no vale porque el cliente esté satisfecho, sino hay que entusiasmar al cliente. En fin, muchísimas gracias y perdón que tengo aquí el cronómetro y sé que me he pasado en tiempo. Tenéis ahí mis directrices de contacto y desde ese punto de vista, pues, ¿qué más deciros? Que si queréis algo, aparte del debate, aquí me podéis encontrar, como veis, tanto a nivel de las distintas redes como a nivel del tradicional correo electrónico. Os doy las gracias por vuestra atención. Gracias, Jesús, por la ponencia. No os preocupéis que al final de las dos ponencias abriremos un turno de preguntas. Y desde luego a mí, Jesús, me has hecho bastante que pensar. Luego a ver si en el debate te puedo preguntar algo también. Ahora vamos a dar paso al segundo ponente, Alberto Muñoz Villarreal. Muy agradecido, Alberto, de que estés aquí. Tenemos la suerte de que Alberto también es asesor de la sección de responsabilidad civil y la verdad es que siempre que se le llama está dispuesto a venir al colegio y a compartir con nosotros sus conocimientos, que son muchos. Se me ocurrió pedirle que me diera traslado del currículum y la verdad es que asombra porque él es bastante humilde, Alberto, pero son 20 y tantas hojas, para que hagáis una idea del ponente que tenemos aquí al lado. Él es socio de Muñoz Arribas Abogados, es un gran despacho que se dedica a la responsabilidad civil y seguro, que ya fundó su padre, si no me equivoco, y es un referente en lo que es todos los temas de responsabilidad civil y seguro. Él le ha dado por la parte más de la docencia, es profesor asociado a la Universidad Autónoma de Madrid, profesor asociado a la Universidad Carlos III de Madrid, director del curso de los riesgos tecnológicos de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense y, bueno, aparte de profesor, ha escrito un montón de libros, todos relacionados, muchísimos relacionados tanto con el tema del derecho tributario, que si no me equivoco también eres máster en derecho tributario, eres doctor cum laude en derecho financiero y tributario también. Bueno, es que Sergio me tiene mucho aprecio. Y ha escrito un montón sobre la responsabilidad civil, cláusulas limitativas. En los últimos tiempos está a la vanguardia porque ha escrito de insurtech, de ciberriesgos, de inteligencia artificial. Y solo para que os hagáis una idea, no solo porque le tengo cariño, sino por la suerte que tenemos todos los compañeros de que Alberto está aquí y que nos pueda ilustrar un poco y enseñar un poco. Él va a tocar la parte jurídica, que tengo curiosidad de cómo lo va a tratar, la parte jurídica del tema de las insurtech. Gracias, Alberto, y cuando quieras, por favor. En primer lugar, demostrar mi agradecimiento a Sergio por la labor en la sección de responsabilidad civil y seguros del ICANN y a todos ustedes por acudir el día de hoy. Yo voy a tratar por encima y unas pinceladas de 4 o 5 cuestiones de la vinculación entre las nuevas tecnologías y el derecho, haciendo incidencia sobre todo en la responsabilidad civil y alusiones al mundo asegurador. A mí, al menos, personalmente, en su momento, cuando empecé a estudiar riesgos cibernéticos, etcétera, etcétera, la idea que me surgió, el pensamiento, es que estas nuevas tecnologías están modificando ya no solo nuestra manera de trabajar, sino incluso la manera de interactuar
con otros en el aspecto personal y que suponía un gran cambio, pero como a mí me gusta mucho la historia, echando un poco la vista atrás y consultando a antropólogos, parece ser, que así lo han determinado los antropólogos, que la tecnología tiene un factor básico y fundamental en el desarrollo del ser humano y que somos hoy lo que somos por el desarrollo tecnológico. Tanto es así que se afirma que fue la industria lítica, el desarrollo de la industria lítica, el desencadenante del desarrollo del lenguaje, del razonamiento lógico y, por tanto, al fin y al cabo, de lo que a día de hoy somos. Nos encontramos con nuevas herramientas que podemos utilizar los abogados en el día a día o las aseguradoras, como bien ha explicado Jesús. Y, por ejemplo, haciendo alusión a Generali, que es una de las compañías que más ha potenciado el uso de inteligencia artificial, recientemente hubo un hackathon, que no deja de ser un evento en el cual se buscan propuestas de herramientas tecnológicas aplicadas a un sector en concreto. Y lo que ganó fue un chatbot, que básicamente es que mediante WhatsApp, que es una herramienta también tecnológica relativamente reciente, los clientes declaran el siniestro, se tramita, etcétera, etcétera. No vamos a entrar a valorar, no por falta de tiempo, sino porque tampoco, por ejemplo, Jesús aludía a este tipo de planteamientos. ¿Esto supone el fin de los tramitadores? No, tampoco es eso, ¿no? Es una herramienta más. Bueno. Aquí ya entramos en cuestiones un poco más con enjundia desde el punto de vista jurídico, y son las herramientas relativas a la predicción de decisiones judiciales. A día de hoy, con los requisitos y los condicionantes del Consejo General del Poder Judicial, pues todos utilizamos herramientas de búsquedas jurídicas y utilizamos la jurisprudencia a nuestra disposición. Hay herramientas que, utilizando inteligencia artificial y la gestión de grandes cantidades de datos, ¿no?, el Big Data, pues llegan a predecir el fallo de la sentencia. En Francia ya es el primer ordenamiento jurídico de un país de nuestro entorno, además miembro de la Unión Europea, que se ha prohibido por ley, incluso con penas de cárcel. Veremos a ver qué ocurre en el futuro, si hay una regulación a nivel de la Unión Europea en su conjunto o cada Estado miembro en cuanto a si se pueden utilizar o no estas herramientas. A día de hoy en España no están prohibidas y se comercializan, pero ya vemos que por derecho comparado que la tendencia pudiera ser el prohibir el uso de las mismas. Este epígrafe lo he titulado Viejos problemas y nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque nos encontramos con cuestiones muy novedosas como el uso de algoritmos, pero al final la situación, desde el punto de vista del abogado, no deja de ser algo ya conocido. Este es un caso muy llamativo porque es el propio cofundador de Apple que se da cuenta, se percata que una tarjeta derivada de una relación comercial entre Goldman Sachs y Apple le daba, creo recordar que era 10 veces más línea de crédito a él que a su esposa cuando él estaba en gananciales. Y entonces esto va a suponer, desde el punto de vista del derecho laboral, de discriminaciones, ya no solo cuando se hace alusión a la protección de datos, ¿no?, sino a todas las ramas de nuestro ordenamiento jurídico, pero no dejan de ser, a lo mejor no es muy acertado el título del epígrafe, pero esa es la idea, viejos problemas. Lo único que nos lo encontramos en el uso de nuevas herramientas. Otra cuestión que podemos abordar es el nuevo enfoque a normativa y asistente. Por ejemplo, aquí en España, una catedrática, María José Santos Morrón, de la Universidad Carlos III de Madrid, está realizando propuestas de lege ferenda en relación a la herencia digital. Porque, claro, hoy en día todos tenemos una vida, no sé si paralela o no, ficticia o no, pero todos tenemos una vida en las redes. Y sobre todo, en especial, la gente joven. ¿Qué va a suceder con las comunicaciones electrónicas de un sujeto, con la información almacenada en la red,
con su música, con los libros digitales, etcétera, etcétera, cuando esta persona fallezca. Bueno, pues ahí ya hay estudios al respecto y propuestas del eje Ferenda. E incluso en el sector asegurador hay una del grupo, creo que es del Grupo Catalana Occidente en este caso, ya que hemos citado a General y en el otro vamos a ser justos, que está comercializando una póliza que se llama Mi Legado Digital. Es decir, que ya se ha percatado de ese nicho de mercado y que ha sacado este producto al mercado. Bueno, pues lo que ofrece esta póliza es la publicación de un último post, el envío de mensajes póstumos, etcétera, etcétera. Y durante la vida de quien suscribe la misma, bueno, pues un informe de presencia online, lucha contra el acoso en las redes sociales, etcétera, etcétera. Esto ya sí, a mí personalmente me parece más interesante, y es si nos podemos plantear que estemos ante el nacimiento de una nueva responsabilidad civil e incluso la necesidad de crear la personalidad jurídica electrónica. Hay una propuesta de la Unión Europea en relación a la responsabilidad civil y vinculada a la robótica, y lo que propone es que se estudie la posibilidad de crear una personalidad jurídica electrónica. Aquí ya entramos o utilizamos palabras mayores, ¿no? Porque hasta la fecha y de momento seguimos manejando, ¿no?, las personalidades, la persona física, la persona jurídica. ¿Hay necesidad de crear una personalidad jurídica electrónica, de crear una tercera personalidad jurídica, de crear un instituto jurídico nuevo con todo lo que ello conlleva? Bueno, pues me adelanto a las conclusiones. Y desde mi punto de vista, y lógicamente me puedo equivocar, y enfocándolo única y exclusivamente al ámbito de la responsabilidad civil, no tiene sentido alguno, no hay necesidad. Otra cosa es por una cuestión de cotizaciones en la seguridad social y el impacto tributario, convenga el crear una personalidad jurídica porque facilite que esas inteligencias artificiales o esos robots, como todos nosotros, tributen y paguen cotizaciones a la seguridad social. Pero eso ya es otra cuestión. En principio, la Unión Europea, en esa propuesta de resolución del Parlamento, daba esa posibilidad, pero luego ha ido un poco desechando la misma a través de determinados informes, como por ejemplo en el dictamen del Comité Económico y Social, que habla del riesgo moral en el que nos encontraríamos. En un informe posterior a la resolución que antes comentábamos y muy reciente, puesto que es del 30 de enero de este año, sobre política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica, también desecha la idea, parece que no es partidario de la misma. Y en cuanto a la doctrina académica, no hay unanimidad. Hay doctrina académica en el ámbito universitario que considera que sí es conveniente crear esa personalidad jurídica, y hay doctrina contraria a esa idea. Enfocándolo en la cuestión en el Instituto Jurídico de la Responsabilidad Civil, ¿la inteligencia artificial encaja en alguna de las categorías jurídicas existentes en la actualidad? Esa es la primera pregunta, porque si encaja en alguna de las figuras existentes, ¿qué necesidad hay de crear una nueva? Bueno, Vadillo habla de vincularlo con la idea de las cosas y, por tanto, aplicar la regulación ya existente. Navas Navarro se distingue entre un robot corpóreo y habla de bien, o un robot no corpóreo, inteligencia artificial, y entonces iría por la figura derecho civil de inmueble por destino respectivamente, ¿no? Ercilla García habla de la figura del esclavo, y esto, aunque nos pueda llamar la atención al principio, es porque él es muy estudioso del derecho. Entonces, viendo en la regulación del derecho romano, se le ocurrió que se le puede dar un peculio, ¿no?, una cuantía económica al esclavo con la que hacer frente en un supuesto de responsabilidad civil. Por eso él hace alusión a la figura del esclavo, y Castell y Marqués pues a animales y la responsabilidad civil en el caso de que por analogía se aplicase. Santos González, ya con más detenimiento, considera que responsabilizar al mismo robot por actos o omisiones cuya causa no puede atribuirse a un humano en concreto
y a los humanos por actos o omisiones de los robots que hayan causado daño, que se podían haber evitado, tiene un encaje y una solución mediante la creación de la personalidad jurídica electrónica. Yo lo siento, pero discrepo en el sentido de que si pudiese ser verdad que la creación de esta personalidad jurídica electrónica pudiese facilitar las cosas en el encaje de, pero que no, es que yo no lo veo necesario e insisto que me puedo equivocar. En síntesis, los autores que defienden la creación de esa personalidad jurídica electrónica en relación con el Instituto de la Responsabilidad Civil, insistimos, lo consideran positivo, pues ahí les indico, porque así podrían ser considerados los responsables de reparar los daños y podrían tener un patrimonio propio con el que hacer frente a la indemnización. Yo, aunque algunos de ustedes puedan pensar que esta disyuntiva es solo o tiene solo validez o importancia en el mundo académico, sí tiene mucha importancia, porque al fin y al cabo en la Unión Europea lo que se está haciendo son documentos de trabajo basados en informes de estos catedráticos y de estas personas que están creando esta doctrina académica para ir la futura normativa por un cauce o por otro, con lo cual parece no, pero tiene su importancia. La penúltima cuestión que me gustaría tratar es si nos vamos a encontrar o nos estamos encontrando ya de manera incipiente ante el nacimiento de una nueva rama del derecho. Hay autores en Estados Unidos que propugnan por la Lex Robótica, hay otros que hablan de derecho digital, los hay que hablan de derecho de los robots o ciberderecho, e incluso algunos que propugnan la necesidad de redactar, de crear un corpus juris robótico. Tampoco hay una postura pacífica en la doctrina al respecto, ¿no? Sobre si es estrictamente estamos ante el nacimiento de una nueva rama o no. Bueno, tampoco quiero incidir mucho en la cuestión, pero lo que sí que me gustaría dejar claro es lo siguiente. A día de hoy contamos con una herramienta tecnológica muy novedosa en su momento y que está ya en el día a día de todos nosotros, de nuestros hijos y de todo el mundo en absoluto, que es Internet. Y si bien hay manuales y estudios y cursos de derecho de Internet, tampoco es que sea una rama de nuestro ordenamiento jurídico en sí, ¿no? Creo, derecho de Internet. El derecho de Internet. Bueno. Hacíamos alusión a que alguno de los autores que citábamos propugnaba por el desarrollo de una nueva rama del derecho, que sería el derecho de los robots, el RoboLaw. Hay que ya ha finalizado un proyecto de la Unión Europea que iba por ahí, que de hecho se llamaba así, RobotLaw, con lo cual a lo mejor yo soy el que está en el error. Y sí que es posible que a largo plazo se cree una nueva rama propia de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de las nuevas tecnologías. Sí destacamos aquí que en la propuesta de Ercilla de la creación de un corpus juris robótico, en realidad él está desarrollando esta idea con una finalidad, y la finalidad es la de, y ahí les indico en negrita, la responsabilidad civil, regular la responsabilidad civil, y para ello desarrollar un corpus juris robótico. Aquí yo extracto lo que les acaba de adelantar, bueno, el ejemplo del derecho de Internet. Pero en síntesis, insisto, es una opinión personal mía. Yo creo que lo que habrá que hacer es adaptar la normativa existente, crear las nuevas figuras que procedan, pero no creo que estemos ante la necesidad de crear incluso una nueva rama jurídica en el ordenamiento. En Estados Unidos ya hacíamos alusión a la cuestión del derecho a la robótica, hay propuestas legislativas al respecto.
Europa, en principio, hace unos años renunciaba a un tratamiento legal sistemático para la robótica, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías con carácter general, con una visión funcional, y se orienta hacia lo que consideran los retos jurídicos. Y bueno, pues lo que está apostando la Unión Europea es por el soft law, ¿no?, con la terminología inglesa. Yo, para concluir, porque creo que voy bien de tiempo, ¿no? Para concluir, yo, por analogía, cuando estudio las nuevas tecnologías y la vinculación con el derecho con carácter general, ya no solo en relación con la responsabilidad civil, me recuerda un poco a la situación que se vivió con el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América, que era un nuevo mundo, y muchas veces en los trabajos que se hacen sobre derecho a las nuevas tecnologías se habla de una nueva realidad, de una novedad, incluso de un nuevo mundo. Bueno, el descubrimiento del nuevo mundo trajo consigo una serie de cambios normativos, puesto que había que adaptar una normativa ya existente a una nueva realidad. Trajo, eso sí, que no sé si lo traerán las nuevas tecnologías, la creación de una nueva rama o especialidad, más que rama, de los estudios jurídicos, que es el de los derechos humanos. Los derechos humanos nacen cuando Fray Bartolomé de las Casas, que era un religioso que decide denunciar las atrocidades que se están cometiendo con los encomenderos, aparte de generar la leyenda negra que todavía persiste en el día de hoy, supone el nacimiento de los derechos humanos. Por eso el premio de la Unión Europea de Derechos Humanos lleva el nombre de este religioso. Pero es que incluso antes, cuando se produce el descubrimiento, hay una discusión doctrinal que en ese momento tenía una componente muy de índole teológico, pero con una trascendencia jurídica impresionante, y era, no sé si está bien traída la analogía, ¿no?, con lo de la personalidad jurídica electrónica, si los indígenas eran personas o no eran personas, porque si no eran personas no eran súbditos, y si no eran súbditos no había por qué aplicarles las normativas que se aplicaban en el reino, ¿no? Así era. Y hubo una controversia en presencia de Carlos V, del emperador, con Fray Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera, y un desarrollo teológico, filosófico y jurídico impresionante. Bueno, pues a mí es la situación que estamos viviendo a día de hoy, me recuerda a la que en su momento se vivió. No sabría decirles si se va a crear incluso una nueva, me parecería excesivo, una nueva rama del ordenamiento jurídico en cuanto a la personalidad jurídica electrónica. Para la cuestión del Instituto de la Responsabilidad Civil lo veo totalmente innecesaria, sí la veo útil y práctica para la cuestión de cotizaciones y tributar. Veremos a ver qué ocurre, porque a día de hoy ese ámbito tiene mucha importancia. Y las nuevas herramientas que están a disposición de todos nosotros, de los abogados, veremos el desarrollo que tienen. El tema de los chatbots y el tema de los docubots, etcétera, etcétera. Bueno, yo desde luego en mi despacho a día de hoy cómo funcionan esas herramientas informáticas no las instalaría, no las utilizaría. A día de hoy. Luego ya veremos el recorrido que tengan. Y no entramos, porque yo la intervención de Jesús me ha gustado mucho, pero reconozco que me he mareado. Y me he mareado porque según él iba interviniendo y haciendo alusión a ejemplos prácticos y demás, a mi cerebro venían constantemente protección de datos, el tema laboral, no, de verdad, la responsabilidad civil, cuando hacía alusión a los robots que hacen las inversiones, bueno, y decía, es que se equivocan menos de los humanos, cuidado que se equivocan. Claro, entonces me venía constantemente a la cabeza cuestiones de índole jurídico de qué encaje va a tener esto. Y entonces yo, al fin y al cabo, tampoco es que pueda aportar mucho. Básicamente lo que puedo señalar son los problemas o las cuestiones en las que como juristas o como abogados vamos a tener que poner más la atención,
que fijarnos más y tener más en cuenta. Perfecto. Bueno. Gracias, Alberto, por la ponencia. Desde luego, ahí tienes razón. Yo cuando estaba hablando Jesús, cuando estabas hablando tú, lo primero que me hace como jurista y especialista en responsabilidad civil y seguro, como los que están aquí, son un montón de ideas de qué pasa si hay un siniestro, qué pasa con los condicionados generales, etcétera. Si queréis, abrimos el turno de preguntas. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o empiezo yo el debate. Jesús, yo te quería preguntar, lo que estaba pensando cuando hablabas de todas esas aplicaciones, es si has tenido ocasión de saber cómo tratan el tema de los condicionados. Como jurista, sé que no es tu especialidad, pero sé que lo has podido tratar, el tema de las cláusulas limitativas, la aceptación expresa de los clausulados, etcétera, porque me ha dado la impresión, desde fuera, que parecían plataformas que para la venta de seguros eran ideales, pero yo me pregunto si hay un siniestro, esa aceptación de cláusulas a través de las aplicaciones, ¿está prevista la aceptación de cláusulas para luego poder explicárselo en un juzgado a un juez que efectivamente esas cláusulas fueron aceptadas, si es una cláusula limitativa que estaba en negrita? Es decir, la adecuación del sistema de la ley del contrato de seguro a esa serie de insurtés que se han creado. Que me conocen saben que jurista no soy, pero bueno, aunque solo sea por esos años, antes hacéis una referencia al derecho romano, pues tú fíjate, tengo una bonita historia del derecho romano y cómo está influyendo en nuestros días, pero de eso no os voy a contar en esta ocasión. Pero en el seguro se siguen moviendo documentos, consentimientos expresos, y al final una de las diapos, pero no me quería pasar demasiado de tiempo, era una insurtez que es in naturit, que alguno conocerá y que efectivamente sin descargarse la aplicación, pues efectivamente te permite, con todas esas evidencias tecnológicas que se pueden hacer a través de la dirección IP, de la localización, de un montón de temas, que firmando en la tableta, ese documento físico, entre comillas, ya no es en papel, pero sigue estando destacado en negrilla, tal. Lo que hemos sustituido, por decirlo de alguna manera, es te lleva la gente, el corredor, tienes que firmar, devolverlo a la compañía y tal, pero todo eso, el contrato sigue existiendo, la sustancia del contrato, lo que pasa que ya no es firma con tinta, sino que es firma de otra manera, pero con aquellas evidencias. En una de las diapositivas hablaba de in naturit, que está teniendo un éxito brutal de cara al mundo de las compañías aseguradoras, porque todos sabéis, y algunos como especialistas fundamentalmente en responsabilidad civil, pero seguro que en otros temas, el inmenso problema que supone para las compañías de seguros que los condicionados hoy por hoy siguen mucho sin firmarse. Justo. Y aquí hubo pues un eterno tema. ¿Qué es lo que hacen las compañías? Que son más listas. Cuando utilizan estos sistemas de firma digital, lo ligan a algún tipo de ventaja para que lo firmes, algún tipo de descuento, algún tipo de servicio adicional, y entonces lo estás firmando, pero con un sistema suficientemente acreditado con los estándares de Comunidad Económica Europea, con ese fin. A mí me queda un tema, y ahora escuchando a Alberto, por lo tanto, los papeles siguen existiendo, los consentimientos siguen existiendo, pero ya no es la firma física. Comentaba Alberto el tema de los box, y a vosotros como especialistas en Derecho creo que es un tema que os puede interesar, ligado a la responsabilidad civil y a los siniestros que tú citabas. El robot por antonomasia es el famoso coche autónomo, que eso no es ciencia ficción. Tecnológicamente esto ya existe, necesitan una serie de balizamientos, necesitan una serie de adaptación de todo el cuerpo legal, no solamente del mundo asegurador, sino todo el derecho de la circulación y demás. Y el cambio más importante pues va a ser pasar de una responsabilidad civil personal del conductor a una responsabilidad civil de producto, porque es el coche quien viene manejado de forma autónoma, y entonces el seguro ya vendrá de fábrica y la responsabilidad civil será de producto. Y ese coche hiperconectado, ligándolo también un poco al mundo de los siniestros, ahora el siniestro pues lleva un tema normal. Resulta que notificas que has tenido un siniestro, vamos a seguir hablando de coches. Hay un peritaje, se negocia la indemnización de forma motivada, se repara y el pago. Ese coche hiperconectado en el mundo del siniestro, esos 5 pasos del procedimiento tradicional,
pues al final, lógicamente, hay una notificación que incluso, como está conectado con la compañía, sabe que ahí ha habido un golpe y automáticamente se simplifica el siniestro, pero el coche es capaz de autoevaluar los daños que se han causado y automáticamente se paga el siniestro, porque el coche está conectado con sensores correspondientes y es capaz de evaluar el daño. Por lo tanto, no pensemos que esto de Internet, bueno, hemos visto alguna muestra de las muchas que hay, pero está cambiando total y absolutamente la sustancia del seguro. Y esto no es una moda de cuatros que se han inventado cuatro cosas, sino que efectivamente esto no es que esté cambiando, es que ha cambiado. Las compañías lo saben y desde ese punto de vista hay incógnitas legales. Todo el tema este de la protección de datos, que efectivamente es un tema muy importante y con la nueva directiva. Recordemos, ahora que estamos en esta travesía de sin gobierno del desierto tan grande, alguno de vosotros conocerá que para este mundo de Insurtech existe, no sé inglés, Sandbox, la traducción de caja de arena, en la que efectivamente no solamente para Insurtech, sino para FinTech, porque la banca también está muy metida en estos planteamientos, se quiere crear un escenario de pruebas para todo este tipo de temas en los que efectivamente no haya que cumplir, los que conocéis ya el mundo del seguro sabéis que todo está hiperregulado y todo está notificado y todo está supervisado, para que efectivamente esto no perdamos este tren de las nuevas tecnologías, pero sí efectivamente ligado a toda la protección jurídica necesaria. Y entonces, bueno, el Ministerio de Economía pues ya estaba trabajando en ese tema, hay ese tema, viniendo del derecho anglosajón, que otra vez se nos han anticipado, pero a ver si no perdemos este tren y al final hay que conciliar, pues eso, el mundo que ya tenemos aquí con algo que es importante como es el mundo del seguro, pero los contratos no han desaparecido, sino un poco pues todo lo que se mueve en relación a ese consentimiento expreso, a esas cláusulas limitativas y todo lo demás. Y me he enrollado, perdonar, no sé si... Sí, cuando quieras, por favor. Yo quería hacer un comentario práctico de lo que has comentado, de la aceptación de los contratos, ¿no? Es un comentario muy tonto, pero antes, y hace años, cuando las pólizas se emitían casi a mano, hubo bastantes compañías que hicieron business case y demostraron, o creyeron demostrar, que no era necesaria la aceptación específica de las cláusulas delimitativas de las pólizas, por lo menos de las que yo llevaba, las de responsabilidad civil, porque era más caro hacer un proceso de seguimiento de firma que no, efectivamente, dejar que las pólizas quedaran sin firmar. Yo he participado durante muchos años en esos comités de seguimiento y los resultados, la verdad, es que eran más que discutibles, porque había quien cogía el siniestro sin saber lo que iba a acabar pagando, etcétera, ¿no? Pero quiero decir con esto que la culpa de que ahora se firmen o no se firmen no va a ser de la tecnología, ni el efecto jurídico de que se firmen o no se firmen va a ser achacable a la tecnología, sino simplemente a ese business case que siempre hará una compañía de si le merece la pena o no establecer un proceso sólido de seguimiento de firma, como había muchos años atrás. Ese es el primer punto. Y el otro punto que yo quería también comentar un poquito es que, desde mi punto de vista, lo que está haciendo la tecnología es un punto de vista que es muy discutible, ¿no? Pero lo que creo que está preponderando en la tecnología es el mensaje, digamos, muy marketingiano de cuál era el contenido de la póliza. De tal manera que hoy en día, incluso los propios mediadores leen mucho menos que antes. Entonces, la tecnología sí que es proclive a esto. Yo leo mucho peor cuando leo un papel que está impreso que cuando todo lo leo en una pantalla. O por lo menos no soy capaz de hacer el mismo tipo de observaciones o de anotaciones. Entonces, a mí personalmente, comentar también sobre esto, que lo que me está pasando es que gracias a la tecnología, el conocimiento del producto, una vez emitida la póliza, es muy inferior a lo que solía ser. Pero vamos, gravemente inferior. O sea, yo tengo una desilusión en este tema bastante fuerte. Y quería hacer lo que para mí es el remedio hoy en día, que viene de una directiva comunitaria, que son las famosas fichas IPID, que se supone que vienen de la banca y demás, pero que realmente al seguro, por lo menos al seguro al que yo me dedico, que es el de responsabilidad civil,
le viene bastante bien, porque es un documento precontractual, donde efectivamente tú puedas decir con bastante prioridad al efecto de la póliza qué es lo que como mínimo cubría la póliza. Y a mí es algo que sí que me está dando cierta tranquilidad, porque cuando veo ya ocurrido el siniestro, lo que pregunta el mediador sobre el siniestro, me echo los pies a la cabeza, la verdad. O sea, pienso que es que realmente no sabían ni de qué iba la póliza. Y un último comentario también es que cuando se habla de ciberseguridad y de seguro, pues yo creo que es que son tantas las lagunas que hay, no solo legales, sino tecnológicas, etcétera, que hacen que, vamos, yo que me considero más o menos seguidor de estas cosas, me he amanecido ayer con un reglamento que, sinceramente, de la Comunidad Europea, de certificación de la ciberseguridad, que ni siquiera conocía. Y me dedico a esto, O sea, que yo me dedico a esto, ni siquiera lo conocía. Es decir, hoy en día las pólizas que se están emitiendo, por lo menos las que yo emito, hablan de una serie de condiciones de ciberseguridad, pero, por ejemplo, tengo que reconocer que los condicionantes para la certificación que recoge este reglamento, que por lo tanto es de aplicación directa, yo mismo no los tengo recogidos todavía en las pólizas. O sea, que creo que efectivamente se requiere un periodo de adaptación o de sobreesfuerzo al tema bastante importante. Y con este rollo ya corto. Son 3 cositas. Gracias por tu aportación. El primer punto que comentabas, siempre se ha comentado desde hace muchos años todo el tema de los condicionados, que no olvidemos que las compañías son estadísticas y el riesgo es un suceso incierto pero estadísticamente calculable. Decían, prefiero mis estadísticas no firmar esos condicionados que todo el coste que supone. Ahora bien, he tenido la suerte de estar en un congreso en Sevilla hace poco de responsabilidad civil seguro y cuando hablas con los magistrados que han intervenido, al final quieren lo práctico, quieren el condicionado firmado, que esa cláusula limitativa esté en negrita y que se la acredite. Y luego lo que comentabas de Europa, que yo también lo suelo seguir, si te fijas, las últimas tendencias de Europa son siempre para proteger a la víctima. Siempre. La última sentencia que ha habido sobre si es hecho la circulación o no, un coche parado, etcétera, es protección a la víctima. Y dentro de la protección a la víctima está claro que las insurtechs, o si ese condicionado ha sido aceptado o no ha sido aceptado, es fundamental. Tanto en los seguros de vida, que creo que se estaba ya hablando de los seguros de vida en las insurtechs, el consentimiento o el cuestionario que se hace previo, etcétera. Una vez, si yo me hago un seguro de ahorro y luego no me han preguntado si era fumador o no fumador, si he tenido enfermedades, etcétera, ya sabes que eso perjudica siempre a la compañía aseguradora. Sí me gustaría contar con la opinión de Alberto. Voy a coger el boli, ¿no? Ha comentado Jesús, que lo voy a relacionar con tu ponencia, el tema de los coches, de los siniestros de coches autónomos. Es cierto que cuando hubo un siniestro de un vehículo autónomo en Estados Unidos se pidió opinión a muchos especialistas, etcétera, y se habló de 3 temas que tú has tocado. El primero era si era necesario modificar la ley de circulación de vehículos a motor y cambiar que como sabéis, no os voy a aburrir, pero el conductor que cause daño a otro está obligado a reparar el daño causado. Claro, aquí ya no era el conductor, sino que era un robot. Por lo tanto, algunos expertos, que también intervino Vadillo en su día, que habría que modificar todo el sistema legislativo para que se pudiera acoplar a esos siniestros a la nueva legislación. Luego se habló lo que has dicho tú, de la ley de consumidores usuarios, que viene de productos defectuosos, diciendo no, que era un producto y por lo tanto que se podía aplicar. Y luego lo tercero que se habló es si había que darle personalidad jurídica propia, si la lex robótica, etcétera, etcétera. Lo que está claro, en mi opinión, que habría que adaptar la legislación a los nuevos tiempos, pero sí me interesa tu opinión. Sí, ¿cómo lo yo, verías? Sergio, antes que nada, yo me adhiero a lo dicho por Gonzalo en el sentido de que yo tengo la misma apreciación, y es que a veces la tecnología que se supone que nos debe facilitar el acceso al conocimiento y que tengamos las cosas mucho más claras, consigue lo contrario. Yo dudo que, porque además está demostrado estadísticamente, como cuando se hacen esos estudios a los que hacía alusión de si me compensa o no que se firme la póliza,
está estudiado que a la hora de suscribir un producto, incluso una póliza que se puede hacer a día de hoy de manera telemática por Internet, que no haya más de 2 clics, porque el tercero ya lo mismo dejo, me voy. Sí, porque y más determinadas personas, que no es negativo, simplemente es una adaptación, como hablamos de la industria lítica, es una adaptación del ser humano a las nuevas tecnologías. Llega un momento en que la gente joven pues tiene la capacidad que tiene de concentración, que a lo mejor no es que sea mejor o peor que la nuestra, simplemente que está adaptado a las nuevas tecnologías que para ellos no son nuevas, porque son su día a día y es con lo que desayunan. Entonces, bueno, no aporta tampoco mayor conocimiento del producto, de lo que son las coberturas, etcétera, etcétera. A lo mejor me equivoco, pero puede ser que... igual, y efectivamente, el tema de la normativa en relación a la ciberseguridad o a cualquier aspecto de estos vinculados con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, es que es lo que indicabas. Hay que estar muy, muy al día y muy pendiente, porque nosotros estamos hablando aquí de propuestas normativas, pero ya hay normativa en vigor. En relación a lo que comentaba Sergio del vehículo autónomo, la propuesta a la que hacíamos alusión antes de la Unión Europea, para hablar de lo de la personalidad jurídica, ya habla del tema del vehículo autónomo y va, por lo que se considera, producto, ¿no? RC producto, pero indica que, cuidado, no se puede hacer una traslación de la normativa actual tal y como está, que es lo que comentaba Sergio, que también propone Vadillo, de adaptarla, ¿no? Adaptar la normativa vigente. En Reino Unido ya se ha aprobado una normativa que regula la responsabilidad civil de los vehículos autónomos. A nivel de la Unión Europea o a nivel de España no existe esa normativa. Hay propuestas del Referenda y doctrina académica al respecto, ¿no? Y ahí tiene muchísimas derivadas. O sea, bueno, claro, nosotros somos occidentales y yo en la disyuntiva, si voy conduciendo, de chocarme yo con el coche o llevarme por delante a una mujer o a un hombre que va con un carrito con un bebé, yo a lo mejor por el hecho que soy padre, pues me doy el golpe contra la pared. Bueno, porque prevalece, ¿no?, en mi mentalidad o en la educación que yo he recibido el intentar salvaguardar la vida de ese menor. Esto es lo famoso de los que ahora ya pues sería incluso políticamente incorrecto, ¿no? Pero cuando un barco se hundía, ¿no? Pues primero las mujeres, los niños y las personas mayores. Es una idea que influye incluso en la normativa, es una cuestión de índole antropológico, desde el punto de vista ético. En Asia, por ejemplo, el programador que realice el software, etcétera, etcétera, de ese vehículo autónomo, él en Asia, en esa disyuntiva diría, si en el vehículo, dentro, en el vehículo autónomo, a una persona mayor, que se atropelle al bebé, porque en Asia se da prioridad a las personas mayores. Es que... Y ahí estamos, en intentar regular, teniendo en cuenta factores complejísimos como es la antropología, la ética, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Pues adaptando, como indicaba Sergio, normativa ya existente, ¿no?, RC producto, a la nueva tesitura, circunstancias, o a las nuevas tecnologías en sí, o incluso con unos nuevos herramientas jurídicas que puede ser que incluso no existan, como la personalidad jurídica. Yo ya digo que la personalidad jurídica, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, no la veo útil. No la veo útil porque aquellos que propugnan que es necesaria, lo que vienen a decir es, bueno, que como esa inteligencia artificial, o para simplificar ese robot, va a tener una personalidad jurídica, va a poder hacer frente a la reparación él. Bueno, ya se puede hacer la reparación in natura, ¿no? Si usted es propietario de un robot que solo él, entre 5 en toda España, es capaz de hacer lo que sea, ¿no?, el Da Vinci en el sector sanitario, etcétera, etcétera, pues oiga, indemnice usted con el uso de ese robot, etcétera, etcétera, ¿no? Reparación in natura. El tema no sé si es verdad, que por eso Orcilla incluso habla de la figura del esclavo, darle una especie de peculio, de cantidad económica que esté en claro, es que yo no lo veo. Por ejemplo, Vadillo sí que ha
le parece bien la idea de la propuesta en la Unión Europea que salvaría ese escollo de que el hecho de que el robot o la inteligencia artificial no tenga un dinero suyo en propiedad para hacer frente a la indemnización, con el tema del fondo del consorcio, ¿no? El fondo de compensación. Bueno, es una posibilidad, es una vía. Yo soy muy crítico con el tema de la personalidad jurídica, pero insisto, porque el otro día hablando con personas que tienen mucho más conocimiento que yo en todos los ámbitos, pero en concreto en el tema de derecho, sí me razonaban en relación con otros institutos jurídicos, y yo no se lo discutía, pero en relación con el Instituto de la Responsabilidad Civil yo sigo defendiendo que no le veo necesidad. Sí, Jesús, ¿ha habido...? Sí. Sí. No sé sí, si, perdona, no sé que no te había visto. Sí, un ratito. Gracias, No, Jesús. básicamente, bueno, yo me dedico a los seguros, soy abogado, por supuesto, pero vamos, básicamente mi trabajo es corredor, es decir, mediador. Y hay una cosa que nos hace reflexionar a todos, y es realmente la tecnología, hay que abrazarla, es lo que hay. O sea, es nuestro futuro y es el futuro de todos los que estamos aquí. Entonces, dicho eso, yo no, desde mi punto de vista, lo que tenemos que tender es, primero, a educar a una sociedad que está acostumbrada, porque no es anglosajona, a considerar los contratos de seguro todo menos contratos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que enseñar a la sociedad. Estamos firmando un contrato. Igual que si firmamos un contrato de compraventa de un vehículo o de, yo qué sé, las condiciones del Corte Inglés, nos las leemos antes de firmar. Bueno, pues lo mismo con el contrato de seguro. Pero para conseguir eso realmente, lo que tenemos que hacer es que los contratos sean sencillos. Y ahí es donde a mí me da la sensación que para nosotros profesionales lo son, pero realmente, en fin, lo que tenemos que hacer es simplificarlos al máximo. Y yo creo que en eso los anglosajones, quizá porque mi origen es trabajar con el mercado inglés, son unos hachas. Es decir, lo simplifican muchísimo más. Y nosotros estamos acostumbrados o hemos heredado un sistema de hacer seguros demasiado tradicional, mucho papel, muchas condiciones generales aprobadas. ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que tender, primero, la tecnología nos va a ayudar. Yo creo que cuando hacemos un clic tenemos que enseñar a la sociedad que hay que leerse lo que va antes del clic y que si en lugar de 1 minuto y medio hay que tratar 1 minuto 35, hay que tardar ese 1 minuto 35 segundos para leerse el segundo clic. Pero bueno, ahí hay que mezclar comercial con no. Pero bueno, la base de todo está en que el contrato de seguro es un contrato y que hay que aprender a leerlo. Sí, pero si me permites, he tenido la suerte de actuar últimamente en temas de seguros de viaje, que he comentado antes, y si tú te vas a la aplicación, en principio parece que se cubre cualquier evento o cualquier riesgo que puedas tener en el extranjero. Totalmente. Y luego en esa contratación, cuando accedes, te remite al condicionado general, que es una póliza de adhesión a la que como viajero pagas una prima y te adhieres. Y en ese condicionado general, que simplemente te lo remiten y dice revise el condicionado general, es donde vienen todas las exclusiones. Es decir, que las posibles coberturas de venta sí vienen destacadas de manera muy sencilla, pero lo que son las exclusiones, en los 3 temas que he llevado últimamente, Sí. te remite a un condicionado general Eso no puede ser. que está como oculto, que tienes que llegar, donde te vienen las exclusiones, etcétera. Pero es que eso podríamos discutir incluso que está de acuerdo con la ley. Porque la ley lo que está diciendo claramente es que hay que expresar de una manera clara y en negrita los elementos fundamentales del seguro, entre los cuales están las exclusiones. Entonces, yo creo que lo que hay que impugnar es esos contratos que no son claros, como tales, y hay que ir al fondo del asunto. Y, bueno, pues... Bueno, en mi vida toda volcada en el seguro, más allá de mi formación inicial jurídica, y coincidir que hay que abrazar la tecnología. O sea, quieras o no quieras, nuestra vida ha cambiado, decía al principio de la charla, y a mí me cuesta trabajo pensar en mi hijo de 30 años, y dice, oye, vete a ver a ese señor que es que resulta que allí que te atienda un rato, luego va a venir con un papel para que lo firmes y no sé qué. Bueno, si han nacido con las pantallas debajo del brazo, entonces es luchar contra. El valor del mediador, y me alegro, pues me imagino que no serás la única, el compañero también, corredor de seguros, pues va en esa capacidad de asesoramiento, en esa capacidad de trasladar pues ese valor diferencial entre seguros que efectivamente necesitan realmente un asesoramiento, todos lo necesitan.
pero vamos a dar por descontados. Hablábamos antes, al principio de la charla, del fenómeno GAFA, que acabará llegando también, y del fenómeno VUCA, de la volatilidad, de los cambios rápidos y demás. Y desde ese punto de vista, lo que ya está intentando el sector hacer, y entre comillas, no vamos a ser corporativistas y que los abogados vivimos un poco de que la gente no entienda las cosas, con iniciativas como esta, seguro de entendernos, pues hay un montón de términos, muchos, dentro de un condicionado general, que son perfectamente sustituibles. Pues un óbito, el tema de la prescripción, el tema del tomador, que bueno, uno no pasa nada, pero 500 en un condicionado para alguien que no es jurista es que no se lo lee. Entonces hay términos que son sinónimos, hay estudios antiguos y mis alumnos lo conocen, que lo miramos, pues de cosas que se pueden cambiar sin tener que destrozar el tema jurídico, pero efectivamente hacerlo de forma más fácil. Y en ese sentido, bueno, pues la realidad es la que es, para lo bueno y para lo malo. Desde ese punto de vista todos sabemos que el derecho siempre va un pasito por detrás de lo que es la realidad. Y en ese sentido, Insurtech, sin romper, pero sí ha sido bastante disruptivo en muchos planteamientos que en el seguro siempre parecía que esto había que hacerlo de la misma manera, pues tú sabes, vosotros sabéis, y lo he comentado antes, que las compañías esto ya no es una guasa. Que efectivamente se están metiendo a saco, y os he presentado pues algunas iniciativas, algunas más marketingianas, pero en la otra intervención he hablado del coche conectado y cómo simplifica el tema del siniestro, la propia selección de riesgos, la tarificación, en fin, que este es un fenómeno total. ¿Que habrá que fijar garantías jurídicas? Lógico, pero que efectivamente esto es un contrato y va a seguir siendo, pero que la forma de acercamiento, la forma de presentación, la facilidad, si compro cualquier cosa que me cuesta miles de euros y mañana lo tengo de Amazon, y dentro de poco casi, no creo, pero con un dron, un seguro que me está costando 200 euros, me voy a tirar 15 días hasta que me traigan la póliza un señor y que yo la firme. Es que eso no es así. Y entonces, pues nada, cada uno podrá intentar guardar su parcelita ahí total y absolutamente, pero hay que evolucionar. Revolución sí, pero también con nuestra parte, paso a paso. Tengo un blog que sacaba antes y decía, y con esto me callo, el sector asegurador, ponía en uno de mis últimos artículos, es un Tarzán. Yo creo un Tarzán musculoso y que se desplaza por la selva con un cierto grado de rapidez. El problema es que, como todos sabemos, Tarzán iba de liana en liana, ¿vale? El problema es cuando esta liana que me da de comer la suelto acompasadamente con la que me engancho con la siguiente, porque si no me puedo pegar un morrazo absoluto. Y ojo, que hay algunas compañías que están avanzando, desde mi punto de vista, quizás demasiado rápidamente entre los chatbots, los tal cual, y están olvidando los fundamentos de este negocio y se pueden pegar un perfecto porrazo. Y me callo porque si no es que me enrollo mucho. ¿Quería el compañero también comentar alguna cosa? No, sí, tenía que hacer un pequeño comentario sobre lo de hacer las pólizas más sencillas. Ha habido bastantes compañías líderes en el mercado que han lanzado ya hace mucho tiempo proyectos que, pues, en el caso que yo conocí más claramente, en el que participé durante bastantes años, era bastante lógico el nombre, se llamaba Crystal Clear, ¿no? Querían que las pólizas fueran transparentes, ¿no? Yo sobre estas iniciativas comentar que todo lo que se añadía de terminología marketingiana era en contrario, o casi todo, de lo que yo he podido estudiar, era contrario al espíritu de que se trataba de un contrato y como tal que tenía que contener conceptos jurídicos que se pueden o no entender, pero que son muy importantes. Es decir, por ejemplo, la prescripción. O sea, tú puedes ponerlo como quieras, pero realmente la prescripción es un tema que tiene una importancia tan bestial que será mejor que lo tengas que explicar, pero no que lo cuentes de otra manera. Pero que definas en 5 palabras qué es la prescripción, sí, que se puede hacer. Exactamente, se puede hacer, pero a lo que yo voy es que lo que haces entonces es que en lugar de tener la póliza 30 páginas tenga 50, ¿vale? Es decir, a lo que yo iría más a planteamientos, porque me han resultado más útiles en la vida real, a planteamientos de precontractuales, es decir, de información previa a que nadie se comprometa a nada.
porque realmente lo que nos ha enseñado la Comunidad Europea a través de los documentos estos, de los que yo soy forofo, los llamados IPITs, las fichas de producto que llamamos aquí, es a que el mediador y la compañía y el tomador conozcan como mínimo, y en una terminología ahí sí amable y que no tiene por qué ser jurídica, cuál es el contenido mínimo del contrato. Y a partir de ahí, ya que vengan las ampliaciones y esas teorías de que todo está cubierto. Es decir, hacerlo al revés de cómo hace la tecnología hoy en día. Y es que te dice, ponga usted 2 clics y lo tendrá todo cubierto. Y al final no sabes si estás hablando de un contrato de asistencia en viaje o de un contrato de prestaciones sanitarias, porque esto me ha llegado a pasar, que es que resulta que al final pegas el salto y no sabes en qué mundo estás, y son 2 mundos radicalmente distintos. Entonces, yo mi comentario es ese, es decir, que yo creo que las explicaciones tienen que ser más precontractuales y que incluso compañías de muy notorias en el ramo de responsabilidad civil, y no voy a decir nombres, pero vamos, conozco bastante bien los condicionados porque he trabajado en ellos bastantes años, han omitido conceptos jurídicos como, por ejemplo, la cláusula de subsidiariedad de su contratista. El otro día la leí en una compañía puntera y omitía los condicionantes a partir de los cuales funcionaba esa subsidiariedad, con lo cual se podía hacer todo tipo de encaje de apuestas, ¿no?, de cuándo funcionaba la cláusula. Porque simplemente se había reducido la cláusula. Se había dicho que se cubría de forma subsidiaria, pero no se había dicho para qué casos, ¿no? No se ponía la tipología de siniestro de esa subsidiariedad. Entonces, bueno, son casos prácticos que a mí me llevan a pensar que es mejor una póliza que contenga los conceptos que tenga que contener, que sean realmente, que estén bien definidos jurídicamente, porque para eso es un contrato, que es el contrato de seguro, pero que previamente tengan una explicación mucho antes de que nadie quiera nada. Es decir, porque el problema al final es que como las cosas no tenemos tiempo para leerlas, después sucede que viene un accidente de trabajo, no está cubierto, y viene el tomador diciendo, es que a mí nadie me dijo que esto no se cubría, ¿no? Es decir, la expectativa va mucho más por delante, digamos, que no lo que es el objeto del contrato, ¿vale? Gracias. Yo te quería preguntar, Jesús, me ha apuntado aquí el tema de la economía colaborativa, la agrupación de seguros, que no lo he llegado a entender del todo bien. Me ha parecido que indicabas que hay un grupo que se puede juntar para dar cobertura a los propios seguros, a los propios siniestros y elegir. Esto está dentro del mundo del sandbox y esto sí que le temen la aseguradora. Es volver a los principios del mutualismo y sin tener tantos requerimientos legales, nos juntamos nosotros, hacemos una especie de hucha y efectivamente, mientras que seamos autosuficientes, pues somos capaces, cuantos más tengas, pero es un poco saltarse todos los temas y ya os dijo, y la normativa, y efectivamente ahora hay algún pinito. ¿En qué es el pinito? Si veis en la transparencia que ponía antes, pues esta de vive las experiencias es, bueno, pues lo que se compromete ese fondo que estamos haciendo entre todos, que si te pierdes ese concierto o te pierdes ese partido de fútbol o cualquier tipo de evento, en principio con el fondo que hemos generado todos para cubrir eso, te voy a facilitar esas entradas la próxima vez que actúen, lo que hagan y tal y cual. Entonces, es una especie de economía colaborativa en un determinado momento entre iguales, que eso está mal visto por el sector y que efectivamente está costando. Hay ejemplo en el mundo anglosajón que ya se está moviendo en este tema. En este país, pues bueno, y luego está la filosofía, que también era otra página que decía que era juntar pues mucha gente en principio y mis propias pólizas dentro de eso mismo, pero al final lo que estoy haciendo son bonificaciones. Sabéis, los que conocéis más el mundo del seguro, que al final, bueno, esto también nos engañamos a nosotros mismos, las pólizas individuales y las pólizas colectivas. Entonces, junto a mucha gente y en vez de que me te dé la compañía tarifa individual, me da tarifa colectiva. Y entonces, pero la ley de contrato de seguro te dice que tiene que haber un vínculo como un previo.
para ser un colectivo. Pues hay algunas iniciativas en ese sentido de juntar a la gente dentro de una plataforma y luego negociar a las compañías para un seguro colectivo que al final son seguros individuales que se han juntado para hacerse el seguro. En fin, que son cosas de toda la parte que he desarrollado, es lo más verde y que realmente tiene problemas pues un poco de la legalidad vigente. Pero que en el mundo anglosajón ya existen sentidos. Es que en España hay 200 empresas que se dedican a esto, muchas propiciadas por las propias compañías, y hay iniciativas curiosísimas en un montón de temas, incluso anatema, el tema del genoma. Efectivamente, pues desde el punto de vista de la selección de riesgos, medicina predictiva, pues depende cómo lo tratas. Es bueno para la compañía, porque efectivamente en un determinado momento es capaz de evitar ese gasto sanitario, pero también es bueno para el cliente, porque se puede cuidar más. En fin, bueno, es que hay un montón de temas que hemos tratado, algunos de los más notorios, pero hay muchos más temas. Sí, Óscar, por favor, que hay una compañera aquí. Tiene el señor el micrófono. Sí, perdona, que no te había visto. Buenas tardes. Hay muchos temas y muchas aristas en el tema de la tecnología, los contratos, los seguros, pero yo quiero preguntar una cosa muy sencilla. ¿Quién paga la fiesta? O sea, nada es gratis, eso es una premisa, y estaremos de acuerdo también en otra premisa, en que el sector asegurador está muy intermediado. Entre lo que paga el cliente y lo que cobra la aseguradora hay una serie de pasos que suponen un alto consumo de dinero, la intermediación. Pero es que también la aseguradora que asume el riesgo lo traslada a veces a una reaseguradora, lo que aumenta los costes de transmisión. Es como el cambio en los vehículos. El cambio consume energía y aquí el traslado de la transmisión consume mucha energía. Entonces, las reaseguradoras han empezado ya a utilizar sistemas tecnológicos para contratar vía online directamente con los asegurados. Con lo cual, las reaseguradoras, que estaban al fondo de la cadena de transmisión, se sitúan pegaditas al cliente y ahorran todos los pasos del pago de la fiesta. Y eso hay ejemplos. Pero es que además, juntar, al que nos referíamos hace unos segundos, juntar es una correduría. O sea, juntar al final no es una economía colaborativa, es un corredor muy inteligente que ha montado la plataforma. Es decir, te voy a matizar, Mariano, es un colaborador externo de una correduría. Eso es juntar. Es un colaborador externo de una correduría y tú conoces perfectamente la figura. Pero no es ni siquiera corredor de seguros. Pero al final mi pregunta es, ¿quién paga la fiesta? Porque se reduce la calidad, se reducen las... O sea, ¿quién paga todo esto que no es gratis? Está claro. Gracias. Parece que la compañera te quiere contestar en su condición de corredora. Yo, si queréis, os hago mi apreciación personal. Sí, a ver, hay una cosa que yo tengo clarísima y es que nuestro negocio va a cambiar. O sea, ya ha cambiado, pero todavía nos queda mucho por ver. O sea, yo no me imagino a partir de ahora a un broker que se dedica a riesgos empresariales a hacer un solo seguro de coches. O sea, perdóneme usted, esto va a ser un commodity, que uno entra en Internet, como ya es, pero todavía va a haber mucho más y se contrata el seguro de coches. Entonces, yo creo que la fiesta, como tú dices, al final no es que la pague, es cada parte tiene su función. Una compañía aseguradora no podría sobrevivir, bueno, aunque ya están bastante avanzadas, sin un mercado de reaseguro. El mercado de reaseguro considera que hasta que él le llegan las primas hay pasos intermedios que no le están compensando y, por lo tanto, se pone en contacto directo con sus clientes finales, por ejemplo, para seguros, digamos, poco importantes o poco tecnificados a efectos de conocimiento. Nosotros, corredores, brokers, seremos importantes en cuanto demostremos que somos un valor para el cliente y seremos importantes para una compañía como somos ahora porque realmente asesorando a nuestro cliente conseguimos el mejor producto de cada una de las compañías. Y las compañías aseguradoras también cumplen su función. Lo que no sé, o sea, al final no es una fiesta que paga, es una fiesta que tiene unos pasos y al final el que pagará será el cliente la prima razonable y justa que cubra los riesgos, valorará a su asesor si le interesa tener el asesor, valorará al asegurador si le gusta ese asegurador, si no, seguirá el reaseguro. En fin, todo esto va a cambiar mucho. Entonces, no es una cuestión de pagar una fiesta o no, creo, Mariano, no sé si... Es una cuestión de cómo vamos a ser de aquí a 5 años o a 10 años. Y vamos a ser distintos. Yo no haré mi mismo trabajo que hago ahora, hago otro.
que es el que me estoy imaginando, que no sé si funcionará o no, pero entonces quiero decir que cada uno, esto va a cambiar mucho y el consumidor final decidirá, si no quiere un asesor, decidirá si quiere discutir con el asegurador directamente o no y si ha entendido el contrato y se tendrá que leer el contrato y lo entenderá. Y lo que dices tú de unificar riesgos, sí, efectivamente, realmente es un concepto que ha ocurrido toda la vida. O sea, lo de agrupar riesgos ha ocurrido toda la vida. En los momentos, el mercado asegurador es un mercado muy cambiante y realmente lo que hemos es buscado todos fórmulas para permitir a nuestros asegurados o a nuestros clientes llegar a unas condiciones mejores, tanto de garantías como de coste. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente es un camino y es un camino que seguirá evolucionando a medida que la tecnología nos permita, digamos, agrupar riesgos, porque tiene sentido. Pero efectivamente es un descuento, es una bonificación, no es nada especial salvo que consigas condiciones específicas, claro. Claro, el medio de contacto con el cliente, y hablo en la parte un poco más visual de cliente final, no en procesos, que he citado algo de siniestros, que he citado algo de selección de riesgo, al final las compañías invierten en eso. También he estado comentando el ejemplo de OneAnalysis, que es en redes sociales pues trasladar desde el punto de vista del marketing pues determinados perfiles de clientes que son más sensibles a la compra de. Pero lo que hemos visto en la primera parte de la presentación, detrás hay o bien corredurías o agentes vinculados o colaborador de alguna correduría, y que utilice el camino tradicional del apretón de manos y mirarme los ojos es compatible con que haya algunos competidores, los más avanzados en el mundo de la mediación ligado al mundo de la tecnología, que estén intentando hacer cosas. Y efectivamente gran parte de sus costes que necesitan el tema tradicional soportan esas comisiones que algunos de vosotros saben que tienen un cierto peso en lo que es la prima, porque no es la inicial sino también de la cartera, y sofocan toda esa tecnología que se pone a disposición por parte del cliente. Por citar algunos de los ejemplos que os he dicho, pues efectivamente, por si ha quedado antes poco claro, pues el tema de vida ahorro, pues efectivamente lo hace directamente AXA, directamente a través de un agente vinculado. El tema de la correduría del Corte Inglés es la que vende de los que no fuman y los que tienen pasos. El tema de se paga según conduces es a través de un acuerdo que ese corredor espabilado pues ha sido capaz de liar a 4 o 5 compañías y que le ha dicho, oye, aquí hay un segmento que son los jóvenes que son apestados y hay jóvenes que conducen pero súper prudentemente. Es decir, en la parte más de negocio hay mucho corredor avezado. Con acuerdos previos, con compañías. Y luego en la parte un poco de desarrollo de procesos del mundo asegurador, pues las propias compañías están invirtiendo pues en las signaturis de turno, en el estudio de las redes sociales, en todo este tipo de cosas para que la oferta llegue de una forma más rápida, más sencilla, más efectiva al consumidor. Y entonces, pues bueno, es que nos contempla más de unos cuantos años de realidades distintas, pero somos personas de nuestro tiempo, ¿no? Y en ese sentido hay que abrazarlo y ya, bueno, pues también hablo antes de los 35. Algunos ya hemos superado los 35, o casi todos, o muchos, y otros ampliamente. Pero es que al final es el futuro, es lo que está ahí, es lo que tú dices. Y en ese momento o te adaptas o no sobrevives. Y entonces, pues bueno, para un seguro de D&O, de responsabilidad civil, para una obra de ingeniería, para estudiar la gerencia de riesgos de una pyme, pues ahí efectivamente no te valen todo este tipo de cosas de acercamiento al cliente en esos riesgos masa. Pero efectivamente que por otro lado, ese que ha confiado para ti para hacerte esa póliza de responsabilidad civil profesional o tus ahorros de cara a la jubilación y tu planificación financiera, por cierto te dirá, oye, ¿y no haces tú también seguros de autos? A ese ya ni le buscas, es que ya es el que quiere tener el seguro de autos contigo. Vamos a dar pie a otra pregunta. Creo que la compañera quería preguntar algo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por las presentaciones, han sido muy interesantes. En relación a la suya, y bueno, sobre todo con lo último que ha comentado sobre esta aplicación que se llama WeAnalyze, que ofrece productos en base a los datos que se ha recabado del potencial
¿Eso cómo encaja desde el punto de vista del tratamiento de datos? Pues fijaros, el punto jurídico, tenemos aquí expertos en esta mesa. Lo que sí sé es que la huella digital, en principio, convenientemente tratada, en el momento que estamos en LinkedIn, que estamos en Twitter, que estamos en Facebook, que tal y que cual, a esos efectos sé que se está utilizando, incluso te invito, porque hay una demo gratis, que entres en Internet, va a tirar de tu perfil de Twitter, si tienes cuenta en Twitter, en la demo gratis, y te va a salir unas determinadas tendencias de cómo eres tú. Eso, bueno, pues es que no sé que existe, que le han dado un montón de premios a esta Insurtech y que, bueno, no sé el sustrato legal, son redes abiertas y públicas. Y en ese sentido, pues quizá Alberto o Sergio puedan complementar la pregunta. Yo no conozco el caso en concreto específico que se está comentando, no, pero con carácter general la cuestión es que a veces cuando le damos al clic no somos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Pues estamos dando nuestro consentimiento por escrito al tratamiento de nuestros datos. Incluso cuando que eso, desde el punto de vista del abogado, se dan ustedes cuenta, imagínense la tontería de en un centro comercial meterse en la wifi del centro comercial. Pues si lo hacen ustedes con el móvil de la empresa, cuidado, cuidado con todo lo que puede dar lugar luego y las consecuencias jurídicas desde el punto de vista de la responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Pero circunscribiéndonos a la cuestión de la protección de datos con carácter muy general, y yo no soy especialista en protección de datos pero vamos, está el tratamiento por el consentimiento explícito de la persona que ostenta la titularidad de dichos datos personales, que es cuando le da uno el clic. Está el consentimiento ex lege derivado de la Ley de Ordenación de Seguros, de la propia póliza, porque la póliza es un contrato. Yo en el despacho a veces me encuentro con situaciones de me tiene usted que dar este dato para llegar a un acuerdo extrajudicial. No te lo doy por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hombre, compañero, vamos a ver. O sea, hay muchas fuentes que legitiman el uso de esos datos personales. En este caso en concreto, insisto, no lo sé. Lo que sí que sé, circunscrito a la cuestión del mundo del derecho de seguros, es que, y estoy totalmente de acuerdo con la afirmación de la compañera, que a veces se olvida que es un contrato. Y lo que nos dice la normativa en vigor es que se puede utilizar esos datos personales, ¿para qué? Para la realización de un contrato y para todo lo que deriva del contrato. Ya en sede judicial ni les cuento, en un procedimiento judicial. ¿Pero qué me dice usted? Si estamos en un procedimiento judicial. En el mundo en concreto de las pólizas del seguro tenemos la ley, ¿no?, de ordenación. Sí, pero me va a permitir que la ley de ordenación te permite que puedas utilizar esos contratos y ceder previa autorización a tus a las compañías de tu grupo para poder prestar un mejor servicio, pero no para lucrarse a costa de tus datos. Pero es lo que yo estoy viendo desde el punto de vista... Aquí no es un contrato, aquí no, es afinar en la oferta comercial, que por otro lado estamos acostumbrados, que hacemos un buscador en nuestro PC y automáticamente en nuestro navegador nos empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con eso. Dos cuestiones. Una, dicho con una frase muy sencilla de entender, cuando uno no vea dónde está el negocio es uno mismo. Esta frase se utiliza mucho, ¿no? Es el mundo de Internet. Pero ¿cómo gana esta gente dinero? No lo entiendo. No, ganan dinero contigo. Vale. Lo que pasa es que, insisto, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y cuando damos al clic, que ya no firmamos o firmamos digitalmente un documento, incluso sin leérnoslo, porque vamos deprisa para el Netflix o para lo que corresponda, estamos firmando lo que estamos firmando. Y habrá que estar al caso en concreto. Y a lo mejor uno ha firmado la autorización de esa cesión y a lo mejor no es consciente. Y a lo mejor la justificación del uso de esos datos, de índole de protección de datos personales, está justificada en el consentimiento. Si es que lo ha firmado él, a lo mejor es un consentimiento viciado porque no era consciente de lo que estaba haciendo. Eso ya es otra cosa. Pero la defensa lo que le va a decir a usted, esa compañía que está utilizando esos datos, es si me ha firmado, si tengo el consentimiento por escrito.
Sí, también se En este firmaron. caso en concreto, insisto, no lo sé. Este caso en concreto no lo sé, Eso, no lo conozco. eso yo creo que para mí es objeto de estudio, porque también se firmaron así las cláusulas hipotecarias y aunque estaban firmadas no Claro. había, o sea que eso todo va poco a poco. Y gracias a Dios, y por eso no nos va a faltar trabajo a los abogados. Claro, entiéndame el toque de humor, que en la vida hay que tomársela con humor. Claro que es discutible, pero que si su pregunta es, ¿hay un consentimiento? ¿Se ha dado el consentimiento o deriva el consentimiento para el tratamiento o la protección de datos de alguna norma? Lo que yo le digo, esas pinceladas. Si estamos en un contrato del propio contrato, en el ámbito de la póliza, en el ámbito jurídico, etcétera, etcétera. Y en el caso en concreto, sin conocerlo, pero con carácter general, es que a veces damos nuestro consentimiento. Sí, en eso tiene razón, porque al final damos a aceptar porque nos pone una parrafada que al final dices, mira, vale, acepto y punto. Y si puedo seguir haciendo unas otras preguntas, en relación a todo La primera no te la sé contestar. Ya. Es complicado. No, es que no lo sé. Es que Sé no, que funciona, no, que está es que legalizado, desde el punto que de- tal y que cual. La Unión Europea está trabajando mucho para poder dar respuesta a todo esto, porque bueno, sé que hay muchos desafíos por delante y en ello están trabajando, pero bueno, me parece que va para largo. Sobre el tema de las bases del principio del seguro, que es la mutualización del riesgo, si al final con todas la Insurtech lo que se propone es recabar cuantos más datos posibles del potencial cliente asegurador, al final lo que también va a conseguir es que haya determinados perfiles que queden fuera de la cobertura, porque tienen un perfil que se sale de la media. Entonces, ¿cómo garantizar? ¿Y eso es legal o no? Pregunto. ¿Eso es legal? Bueno, sí, Claro que es pero legal. El va seguro en- no deja de ser un negocio. un negocio. Claro, es Pero- que una cosa es... Hasta en los que se seguros obligatorios. Claro, una cosa es que se esté utilizando el Big Data para obtener una información brutal de la persona y por sesgos y demás excluir de la contratación. Eso, el uso de la herramienta informática, y otra cosa es la aplicación al ámbito jurídico, si eso es legal o no, si conculca algún principio constitucional o no, y si se puede permitir o no. Depende si hablamos de un seguro obligatorio o no. Pero el seguro obligatorio, para eso tenemos el invento del consorcio. Tú ves con un seguro obligatorio y la compañía no está obligada para Sí, nada porque para también está aceptarte el consorcio, riesgo. Pero bueno, al final también es un poco cargarse el principio básico del seguro, con independencia de que sí, que la Insurtech tal, pero al final el seguro siempre ha sido la mutualización del riesgo. ¿Y sigue siendo? Sí, pero si me permites, el Big Data se está utilizando para todo, incluso para ver a quién votas, a quién no votas. Es más, las claves de las campañas que hemos vivido en los últimos tiempos han sido el Big Data. Sí, los pero la cambios clave estos, es legal, no es legal, hasta qué punto... Bueno, no voy a seguir, gracias. Aquí hay un compañero. Perdonad, enhorabuena por la ponencia. Bueno, ya me das pie también por esto que estabas comentando, ¿no? Porque efectivamente yo en todo esto del Insurtech, uno de los riesgos que veo efectivamente es la ruptura del proceso productivo, ¿no? De la inversión de proceso productivo que lleva el seguro. Porque, claro, ya no solo a nivel de Big Data, de la suscripción, ¿no? Que es el análisis de los riesgos, de ver qué persona, si este es adecuado para que yo le suscriba esta póliza de seguro, para que yo se lo ofrezca y le haga la propuesta, ¿no? Pero es a posteriori, ¿no? O sea, quiero decir, ahora empiezan a salir muchas empresas que con la tecnología, pues quieras que no, nos ofrecen los seguros adaptados, ¿no? Ya no hablamos, como bien comentabas, Jesús, de las pólizas anuales renovables, ¿no? Ahora estamos en la póliza que yo necesito porque me voy de fin de semana no sé dónde, ¿no? Por días. Y necesito 3 seguros para eso, para ese periodo determinado. Entonces, claro, esa mutualización al final no existe porque la compañía es muy difícil que estadísticamente, a lo mejor se consigue, ¿no? Con las nuevas tecnologías pues todo evoluciona. Pero es muy difícil que la compañía, esto es como las manos de Iker Casillas, que cojas y digas, oye, sí, yo te voy a indemnizar en 2 millones de euros si te rompes el dedo meñique, Iker. Pero eso realmente la compañía que lo está haciendo está asumiendo ese riesgo con las primas que sabe que está cobrando de los propios que están pagando sus anuales renovables, ¿no? Entonces, creo que una de las partes precisamente de todo esto de las Insurtech es, bueno, está claro que han cambiado el modelo de negocio, pero ya no es que cambie el modelo de negocio en sí, sino que cambie en sí mismo el sistema productivo. Yo creo que eso es relativamente más complicado, o sea, eso es más a futuro. No digo que no pueda pasar, pero efectivamente
lo veo más difícil. Para ligarlo a un ejemplo práctico, seguro que lo sabéis, pero efectivamente, fijaros, ya no es que ni por meses ni por tal, es por minutos, los seguros. Cuando nos movemos alguno en cochecitos de estos, antes tenías que saber la edad que tenías, el permiso de conducir. Pues yo vengo en un EMOP, es un seguro todo riesgo. Tiene, eso sí, una franquicia de 500 euros, ¿vale? Yo, que no saben quién soy, con 1 euro me quito la franquicia para esos 10 minutos que he tardado donde doy clase aquí. Bueno, pues efectivamente es que se ha roto el modelo de negocio y las primas, sobre todo por estos seguros cortitos, son proporcionalmente mucho más grandes, es la proporción ampliada de lo que era anual renovable. Entonces, bueno, es que han cambiado mucho la portería y el entorno y nuestras propias necesidades. Ante nuevos estímulos, pues el tema de los patinetes, en fin, todo este tipo de cosas es que ha cambiado nuestro entorno total y absolutamente. Bueno, me alegro que a todos nos haya gustado esta jornada. La voy a tener que dar por concluida porque ya estamos fuera de tiempo y tenemos que dejar el salón. No sin antes dar las gracias a los dos ponentes. Gracias, aquí tenéis vuestra casa y a todos los asistentes. Nada. Muchas gracias.